Dije, sin duda no se parece nada al Titanic. Lo único que puedo decir es que las condiciones aquella noche eran muy engañosas. Al final, Lord dejó de observar seguro de su decisión. Pasó el resto de la noche durmiendo. A la mañana siguiente le informaron de que el Californian había permanecido impasible mientras el Titanic se hundía. La tragedia del Capitán Lord es que era uno de los capitanes más jóvenes del Atlántico Norte debido precisamente a que era uno de los más capaces. Sin embargo, aquella noche estuvo en el lugar equivocado y en el momento inadecuado, es decir, junto al Titanic, viendo cómo se hundía toda la noche. Pero debido a las condiciones atmosféricas no se dio cuenta de lo que estaba mirando. Lord siempre defendió su inocencia. ¿Pero qué fue exactamente lo que vio? Obviamente resulta imposible preguntárselo, pero en la actualidad hay dos personas a las que Tim puede recurrir como testigos. Los marineros de Terranova que pasan todos los días de sus vidas entre los icebergs de la corriente de Labrador. ¿Suele navegar estas aguas? Sí. Lo más dramático que he visto es el espejismo de un crucero que zarpó de este puerto. Más tarde lo encontré. Surgió de repente y después desapareció en 10 o 15 segundos. Se hundió y desapareció casi totalmente. Solo pude ver la punta de la estructura plateada. Mi compañero y yo nos alarmamos mucho, así que llamé al barco y les pregunté si estaban bien. Me dijeron que sí. Yo les dije que había visto un barco hundiéndose y me respondieron, no, estamos bien. Llamar a un barco para darse cuenta después de que había sido una ilusión óptica resultó un tanto embarazoso. Por fin, Tim ha hallado el vínculo decisivo entre los espejismos sobre aguas frías, llamados fatamorganas, que suelen verse en las condiciones adecuadas, y las pruebas de la noche de la tragedia. Provisto del resultado de sus investigaciones, cuanto más estudia, más pruebas obtiene que hasta ahora habían sido pasadas por alto. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo el Capitán Lord pudo confundir al mayor barco del mundo por un buque mercante. Pero si nos fijamos en esto, parece un mercante, aunque en realidad la fotografía muestra un espejismo que hace que un petrolero parezca un barco mercante. Fenómenos así casi nunca quedan registrados, con la excepción de películas como esta. Por asombroso que parezca, se trata del mismo barco. Distorsionado por un espejismo sobre aguas frías, una fatamorgana. Estas imágenes proceden de la costa de Finlandia y fueron tomadas frente al mar. Por primera vez en un siglo, parece totalmente probado que el Capitán Lord pudo confundir al Titanic por otro barco muy distinto. En 1962 y a los 84 años, el capitán Stanley Lord falleció sin haber podido limpiar su nombre. Saber ahora lo que sé gracias a mi investigación científica de aquella noche hace que lo lamente mucho por el Capitán Lord. Cuando dijo que el barco que había visto no se parecía en nada al Titanic, aquello sonó a pretexto, pero ahora entiendo que en realidad dijo la verdad. Es cierto que lo que vio no se parecía en absoluto al Titanic. La teoría del espejismo de Tim puede responder la primera pregunta sobre la causa de que el Californian no acudiera al rescate del Titanic, aunque podría lograr algo más, como conducir a una explicación del auténtico gran misterio de aquella noche. ¿Por qué el iceberg chocó contra el Titanic?
El error más común consiste en considerar que el Titanic navegaba demasiado rápido, pero el estudio de Tim ya ha demostrado que no tenía por qué ser así. Las experiencias de docenas de capitanes demuestran que navegar a toda máquina con hielo y tiempo despejado es seguro. Y eso es lo que el capitán Smith hizo en el Titanic. Por tanto, algo debió de confundirlos. Tenían la costumbre de emplear a buenos vigías y además estaban familiarizados con el tiempo. Entonces, ¿por qué en unas condiciones tan estables algo pudo confundirlos? ¿Cuál fue la causa de que chocaran contra aquel iceberg? A la velocidad de crucero y en condiciones atmosféricas estables, vigías como Lee y Fleet deberían haber avistado un iceberg en el horizonte con la antelación de sobra para dar la alarma. Pero aquella noche no pudieron verlo hasta que estaba prácticamente sobre ellos. Durante 20 minutos aquel iceberg fue invisible. Tim regresa a Terranova para saber si los espejismos en aguas frías pueden afectar la forma en que se nos aparecen los icebergs. ¿Ha experimentado algún fenómeno lumínico extraño en la corriente de Labrador? Hemos notado que los icebergs cambian de aspecto. Suele ocurrir en julio, cuando el agua está muy fría. Entonces, se producen espejismos que hacen que el aspecto general del hielo cambie. A veces los icebergs parecen muy pequeños y otras parece que tienen un tamaño monstruoso. A bordo del barco, muchos pasajeros piensan que se acerca un iceberg de 90 metros de altura, pero seguramente sea un espejismo. Menos de una hora después compruebas que es un trozo de hielo prácticamente palmo. Como el aspecto cambia tanto, los pasajeros no se lo creen. Los efectos visuales sobre los icebergs son muy pronunciados. Cambian de tamaño, se alzan y luego caen. ¿Cree que sería imposible que se produjera un espejismo así de noche? No creo que sea imposible. Un espejismo puede hacer que un fragmento plano de hielo aparente una altura de 90 metros. Más aún, los marineros solo ven estos icebergs huidizos en condiciones muy particulares. Resulta curioso que también ocurre con el mar en calma. En esas circunstancias cuesta mucho saber dónde termina el mar y dónde comienza el cielo. Parece que estuvieran fundidos, así que es posible que también se produzcan espejismos en una noche tranquila. Lo que acaba de decir es exactamente lo mismo que dijo el capitán Lord. Él afirmó que era imposible saber dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba el mar. Una vez más, Tim ha encontrado una relación entre las experiencias de estos marineros y un comentario ignorado durante un siglo entero. Fue una noche muy extraña. Era difícil saber dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba el mar. Es lo que llamamos un horizonte suave. Lord no fue el único. Frederick Fleet, vigía del Titanic, también declaró durante la investigación y también describió un extraño fenómeno parecido. La bruma no se extendió por el horizonte, sino que se quedó delante, a 2 puntos de la proa. Le dije a Lee, mi compañero, que se aproximaba una ligera bruma. Cuando reparé en ella, no se veía nada más. Naturalmente, mucha gente le culpó por haberse ido a dormir, pero no hay nada más lejos de la verdad. Se esforzó para ver lo que había delante. En el interrogatorio realizado por los miembros de la Comisión Británica de Investigación del Titanic, dijo que había una ligera bruma en el horizonte. El interrogador le contestó que en ese caso debería haber aminorado la marcha e informado del hecho. Lord respondió que la bruma no afectó a su visibilidad. A continuación, el interrogador preguntó, entonces, ¿cómo pudo ser bruma si no afectó a su visibilidad? Los vigías no entendían por qué no habían avistado antes el iceberg. Sus descripciones también indican que el Titanic se dirigía directamente hacia un espejismo. Fijaos en estas fotos. Las hicieron en Finlandia. Aparece un horizonte mucho más elevado de lo que debería. Existen muchos ejemplos de esto. Esto es un mar distante, elevado por el espejismo que ha creado un efecto extraordinario. Podemos imaginar la confusión de cualquier marinero al ver esto en la noche sin saber lo que era en realidad.
Más pruebas de los chocantes efectos de la fatamorgana. Aquí la tenemos elevando un horizonte. De día es fácil verlo. La isla y los árboles se alzan y aparecen embadurnados y distorsionados. Por la noche es más difícil de distinguir. En este horizonte el espejismo levanta el agua. Este efecto podría haber sido la misteriosa bruma en el horizonte descrita por Frederick Fleet. Aquí se halla la respuesta al otro gran misterio del Titanic. Aquella noche el Titanic navegaba con luna nueva. Los vigías solo habrían visto el iceberg contra un fondo estrellado. Pero las capas de aire frío y caliente formaron un espejismo que distorsionó la visión del mar y elevó el horizonte detrás del iceberg, ocultándolo. El fondo estrellado desapareció y el iceberg se hizo completamente invisible. Ni la mejor tripulación de su tiempo, ni el mejor barco de la época. ¡Iceberg a la vista! ¡Iceberg a la vista! Pudieron contra un fenómeno natural así. Es una teoría convincente. Además, los testigos de Tim le han dado una última y llamativa prueba de las fatales capas de aire frío y caliente presentes en el punto de hundimiento del Titanic. Un par de supervivientes proporcionaron sendos testimonios muy interesantes acerca de un humo que parecía estar suspendido sobre una superficie plana. La primera persona que lo menciona es el coronel Archibald Gracie. Lo vio justo encima del punto de hundimiento. Lo que me impresionó mientras contemplaba aquella terrible escena fue un vapor liviano y ligero de color gris, suspendido como una cortina a menos de 2 metros de la superficie del ancho mar, cubierto por una masa de restos enmarañados. Comencé a pensar que había llegado mi último momento.